Capítulo 211. El tiempo pasó rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 7 días. Orochimaru no tenía prisa. Viajó con calma, tomándose su tiempo. Aún así, solo tardó 7 días en llegar a las coordenadas que Non le había proporcionado. A pesar del caos reinante en el país del fuego, donde bandidos y forajidos campaban a sus anchas, Orochimaru no se había topado con ninguno en su viaje. No sabía si era por suerte o por otra cosa. Dejando de lado el asunto de Tsunade por el momento, Orochimaru guardó sus pertenencias en el almacenamiento de su sistema y comenzó a explorar la zona. En poco tiempo, encontró la ubicación del orfanato de Non. El orfanato estaba situado en una zona remota, sin pueblos ni aldeas cerca. Era el tipo de lugar donde uno podría decir, no hay aldea delante ni posada detrás. Sorprendentemente, el orfanato bullía de actividad. Un grupo de trabajadores estaba ocupado apilando ladrillos y colocando tejas. ¿Sigue en construcción?, murmuró Orochimaru, algo sorprendido. Creía que ya lo habían comprado y renovado. En ese momento, una figura que vestía una capa y gafas redondas notó la llegada de Orochimaru y corrió hacia él con entusiasmo. Señor Orochimaru. Orochimaru miró a Non y la observó brevemente. ¿Tienes un lugar para descansar aquí? Si es así, llévame aquí esta noche. Esa noche, en un sencillo cobertizo con techo de paja, la luz parpadeante de las velas proyectaba las siluetas de dos figuras contra la pared. Los dos estaban sentados uno frente al otro en una mesa pequeña y desgastada. Non sostenía una tetera vieja y servía té con cuidado en la taza de Orochimaru. El mobiliario era modesto. Las mesas y sillas eran básicas, y el juego de té era igualmente sencillo. Le pido disculpas, señor Orochimaru, dijo Non con una sonrisa de disculpa. Como el orfanato aún está en construcción, el alojamiento es bastante deficiente. No importa, respondió Orochimaru con naturalidad, haciendo un gesto con la mano. No soy exigente con estas cosas. Como era de esperar, alguien de tu estatura no. Basta de formalidades, interrumpió Orochimaru bruscamente. Vayamos directo al grano, Non. ¿Cuál es tu decisión sobre mi propuesta? Bueno, Non dudó, mirando a Orochimaru. Aunque no dudo de tus intenciones, sigo pensando que sería mejor ver primero esta aldea tuya con mis propios ojos. ¿Te parece bien, señor Orochimaru? Orochimaru consideró sus palabras un momento antes de asentir. Está bien. Empaca tus cosas y nos vamos mañana. ¿Mañana? ¿No es un poco apresurado? Non parpadeó sorprendido. Tengo otros asuntos que atender después de ayudarte, dijo Orochimaru simplemente. Ya veo. En ese caso, me despido ahora para hacer los preparativos, respondió Non, haciendo una ligera reverencia. Adelante, dijo Orochimaru, despidiéndola con un gesto. La conversación fue concisa y rápidamente se llegó a un acuerdo. Anteriormente, Non había expresado su deseo de reflexionar sobre el asunto, y Orochimaru no se opuso. Sin embargo, Non no era alguien que obedeciera a órdenes ciegamente, a diferencia del Kabuto del futuro. Necesitaba confirmar que los objetivos de Orochimaru coincidían con los suyos. En cuanto a Orochimaru, no estaba particularmente preocupado. Incluso si sus planes eran descubiertos, siempre podría establecer una nueva base en otro lugar. A diferencia del Orochimaru original, a quien a menudo se consideraba inescrupuloso, su enfoque actual era mucho más calculado. La noche transcurrió sin incidentes, y a la mañana siguiente, Non se puso ropa informal a petición de Orochimaru. Tras dar instrucciones a los trabajadores del orfanato, ambos partieron hacia la Tierra del Sonido. El orfanato se encontraba al oeste de Konoha, mientras que la Tierra del Sonido se encontraba al este. Por lo tanto, su viaje requería recorrer una distancia considerable, que les tomó más de 10 días en total. Finalmente llegaron a la frontera de la Tierra del Sonido. Al observar el paisaje pacífico y animado que tenía frente a ella, Non se sorprendió. El ambiente allí era completamente diferente al de las regiones devastadas por la guerra a las que estaba acostumbrada. No había señales de conflicto, ni ninjas errantes ni refugiados desplazados. Los aldeanos eran alegres y acogedores, saludando a los viajeros con sonrisas cuando pasaban. La reputación de Orochimaru aquí era claramente sólida. Dondequiera que iban, la gente lo llamaba respetuosamente señor Orochimaru. A Non le resultaba difícil creer que pudiera existir un lugar tan tranquilo en el mundo ninja. La persona que administra esta área es Chana, explicó Orochimaru, al notar la expresión de asombro de Non. Es una de las huérfanas de guerra que rescaté. Durante su viaje, Orochimaru había compartido muchos detalles sobre sus planes, pero Non aún desconocía muchas cosas.
Ahora, al ver los resultados de primera mano, comenzó a comprender el alcance de la influencia de Orochimaru. No solo había salvado a tantos huérfanos, sino que también había construido y gobernado una nación entera. Nom no pudo evitar quedar impresionado. Espera, ¿ese es el señor Jiraiya? A lo lejos, Nom vio a un hombre de pelo blanco con zuecos de madera entrenando con otros 3. Lo reconoció al instante. Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, conocido por su fuerza junto a Orochimaru durante la guerra, también estuvo aquí. En las afueras de la aldea del sonido, Jiraiya participaba en un simulacro de combate con 3 oponentes. A pesar de su habilidad, parecía cauteloso, con evidente cuidado de no dañar a sus compañeros de entrenamiento. Cerca de allí, 3 niños observaban la pelea con nerviosismo, sus expresiones eran una mezcla de asombro y emoción. Con un grito, los 3 oponentes se lanzaron hacia adelante, kunai en mano, sus movimientos rápidos y coordinados. La expresión de Jiraiya cambió mientras juntó sus manos. Arte ninja. Aguja Jizo. Su cabello blanco se expandió y endureció, formando un escudo puntiagudo a su alrededor. Tintineo, tintineo, tintineo. El kunai chocó inofensivamente contra la barrera protectora del cabello. Asombroso. Jiraiya-sama, siga así. Gritó Yaiko, el chico de pelo naranja que lideraba el grupo. Chana estaba parada cerca, sonriendo mientras observaba la escena. Ja, este tipo sí que sabe divertirse, murmuró Orochimaru, sonriendo levemente mientras guiaba a Nonoyo hacia el campo de entrenamiento. ¿Orochimaru? Jiraiya se giró al oír su voz, sorprendido por un momento. Antes de que pudiera decir nada, Orochimaru se abalanzó sobre él con una patada voladora. Espera, espera. Protestó Jiraiya, levantando los brazos para bloquear el ataque. Estallido. La patada aterrizó con suficiente fuerza para hacer que el brazo de Jiraiya se entumezca. Chana, al notar la llegada de Orochimaru, rápidamente pidió que terminara la sesión de entrenamiento. Señor Orochimaru. Señor Orochimaru. Voces de respeto llenaron el aire mientras Yaiko, Nagato y Konan corrieron a saludarlo. Oye, Orochimaru, dijo Jiraiya, sacudiendo el brazo. ¿No vino Tsunade contigo? ¿Tsunade? Repitió Orochimaru, con un tono ligeramente aturdido. Capítulo 212. Al ver a Orochimaru momentáneamente perdido en sus pensamientos, Jiraiya se rió entre dientes, frotándose los brazos doloridos. No creas que no he estado al tanto de lo que ocurre en el mundo ninja últimamente. Dicen que te encargaste del tercer Kazekage. La noticia se ha extendido por todas partes. Hizo una pausa, mirando a Orochimaru con una sonrisa traviesa. Así que, con todo eso resuelto, probablemente no haya mucho que hacer en la aldea ahora mismo. ¿Pero estás aquí sin ella? No me digas que esto tiene que ver con tu pasado con Tsunade. Detente, Jiraiya, interrumpió Orochimaru, agitando la mano con impotencia, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Jiraiya frunció el ceño, sintiendo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Preguntó, con un tono más serio. Orochimaru no respondió de inmediato. Sus ojos dorados recorrieron a la gente cercana y finalmente se posaron en Kana. Chana, su nombre es Nono. Llévala y enséñale la aldea para que se familiarice con el lugar, ordenó Orochimaru. Sí, señor Orochimaru, respondió Chana de inmediato, captando la sutil señal. Comprendió que Orochimaru quería algo de privacidad con Jiraiya. Con una reverencia respetuosa, se llevó a Nono y a los 3 niños, Yaiko, Nagato y Konan. Una vez que todos se fueron, Orochimaru y Jiraiya encontraron un lugar tranquilo para sentarse y hablar. 10 minutos después, Jiraiya dejó escapar un profundo suspiro, con una expresión pensativa mientras procesaba todo lo que Orochimaru le acababa de decir. Ahora lo entiendo, entonces terminó en conflicto. Sentado en una gran roca a las afueras de la aldea del sonido, Jiraiya se cruzó de brazos. Pero en serio, ¿por qué evitas el tema? ¿No te estás haciendo más joven, sabes? Ya es hora de que sientes cabeza. Tal vez, simplemente no estoy listo, respondió Orochimaru rotundamente. ¿No estás listo? Repitió Jiraiya, con genuina sorpresa. Luego se echó a reír. Siempre eres tan decidido en todo, pero cuando se trata de algo como esto, negó con la cabeza, evidentemente divertido. Bien, bien. Es tu vida y no me entrometeré, dijo Jiraiya, restándole importancia. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? ¿Cuál es tu siguiente paso? Primero me concentraré en terminar lo que vine a buscar. Una vez hecho eso, regresaré y lo arreglaré todo, respondió Orochimaru con tono tranquilo pero decidido. ¿Qué te trajo aquí?
Preguntó Jiraiya, arqueando una ceja. ¿Tiene algo que ver con esa mujer de gafas de antes? Orochimaru asintió levemente, confirmándolo sin dar más detalles. Jiraiya quiso indagar más, pero la actitud de Orochimaru dejó claro que la conversación había terminado. Tras varios intentos fallidos de insistir, Jiraiya se rindió. Al día siguiente, en la oficina de Sound Village, Orochimaru estaba sentado en su escritorio, luciendo tranquilo y sereno. No, sin embargo, estaba de pie frente a él, visiblemente conmocionada. Solía ser conocida por su compostura, su capacidad de permanecer imperceptible incluso en las situaciones más tensas, una cualidad que la había convertido en una espía excepcional. Pero desde su llegada, se había encontrado con una sorpresa tras otra, y cada vez le costaba más controlar sus emociones. «Señor Orochimaru, ¿esos guardias son realmente clones?», preguntó finalmente, con la voz teñida de incredulidad. ¿Clones? Dios mío. ¿De verdad existe esa tecnología en este mundo? Por supuesto, respondió Orochimaru con tono sereno e indiferente. Si un lugar quiere paz, necesita un número significativo de individuos capaces de mantener el orden. Yo solo no tengo el tiempo ni los recursos para reclutar y entrenar a tanta gente desde cero. Esto es increíble, murmuró No, todavía intentando procesar lo que había visto. No tiene nada de increíble, dijo Orochimaru con calma. Una vez que la tecnología alcanza cierto punto, lo que parece imposible se vuelve alcanzable. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándola fijamente. Ahora, No, ¿has tomado tu decisión? No guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Las condiciones que Orochimaru le había presentado eran innegablemente tentadoras. Solo le pidió que supervisara una de sus bases experimentales. A cambio, tendría acceso a su tecnología avanzada, y la seguridad y el sustento de su orfanato estarían garantizados. Si aceptaba, podría acoger a más huérfanos sin temor a la escasez de alimentos ni a amenazas. Era un plan ideal, que se ajustaba perfectamente a sus objetivos. Finalmente, No exhaló suavemente, tras haber tomado una decisión. Señor Orochimaru, tengo 2 preguntas finales antes de dar mi respuesta. Adelante, dijo Orochimaru. Primero, ¿por qué me elegiste? La expresión de Orochimaru permaneció inalterada mientras explicaba. Te he estado observando durante un tiempo. De todos los que he estado observando, eres el único que cumple con mis requisitos. No solo posees experiencia médica, sino que también abandonaste la aldea. ¿Dejaste la aldea? Nonoyu parpadeó, confundida por un momento, antes de comprender. Ya veo, tenía sentido. Si la aldea descubría el trabajo de Orochimaru, sin duda lo clausurarían. Para evitar ese riesgo, no podía confiar en los shinobi de Konoha. Tras un momento de reflexión, Nonoyu respiró hondo y formuló su segunda pregunta. Y por último, ¿cuál es tu verdadero objetivo al hacer todo esto? Todos tienen un propósito detrás de sus acciones, y Nonoyu sabía que Orochimaru no era la excepción. Para que él invirtiera tanto tiempo, esfuerzo y recursos, tenía que haber algo que lo impulsara, algo grande. Al oír su pregunta, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Orochimaru. Si te dijera que quiero usar la ciencia y la tecnología para cambiar el mundo, ¿me creerías? ¿Ciencia y tecnología, para cambiar el mundo? Repitió No, atónito. Mientras tanto, en la aldea de Konoha, dentro de la oficina del Hokage. Hiruzen observaba atentamente a Tsunade. Vestía de forma informal, pero parecía inusualmente distraída, con un estado de ánimo cargado de inquietud. «Tsunade, ¿qué pasa?», preguntó, con voz suave pero curiosa. «Nada», respondió ella rápidamente, evitando su mirada. Solo quiero salir y despejarme un rato». «¿Despejarte?». Hiruzen arqueó una ceja, sin estar convencido. «¿Orochimaru y tú se pelearon?». No es eso», tartamudeó Tsunade, aunque su expresión la delataba. «Ja». Hiruzen rió suavemente, exhalando una bocanada de humo de su pipa. «No hace falta explicarlo. Creo que lo entiendo». Se recostó en su silla, con la mirada pensativa. «¿Planeas ir a buscarlo, verdad?». «¿Quién dijo que lo estoy buscando?», replicó Tsunade, aunque su protesta sonó poco entusiasta. Está bien, no hay necesidad de negarlo», dijo Hiruzen con una leve sonrisa. «Solo ten cuidado y no te alejes mucho tiempo». Tsunade dudó un momento y luego asintió. «Gracias, sensei». Hiruzen la observó mientras se marchaba, notando la determinación en su paso. Claramente había tomado una decisión. Su equipaje ya estaba empacado, y era obvio que llevaba tiempo planeándolo.
Tras dar algunas instrucciones a Nawaki y Kusina, Tsunade se dirigió a las puertas de la aldea. Se movió con rapidez, con la mente concentrada en su destino. Tan concentrada, de hecho, que ni siquiera se dio cuenta de que un joven de pelo blanco la saludó al pasar. Una vez fuera de la aldea, Tsunade se detuvo brevemente para orientarse antes de partir hacia la tierra del sonido. Orochimaru, bastardo, será mejor que estés preparado para mí, murmuró en voz baja, acelerando el paso. Capítulo 213. Espérame, Yaiko. Jaja. Soy el primero. Soy el primero. Un grupo de niños corría y reía, persiguiéndose unos a otros por el pueblo. Yaiko lideraba el grupo, con Nagato y Konan pisándole los talones. A pesar del ambiente despreocupado, no solo estaban jugando. Incluso en momentos como estos, entrenaban, fortaleciéndose físicamente para protegerse en estos tiempos caóticos. Entre los tres, existía un espíritu de competencia natural. Sin embargo, en cada entrenamiento o prueba, Yaiko siempre salía victorioso. Nadie podía asegurar si era por su habilidad innata o porque los otros dos lo frenaban. Jiraiya estaba sentado en una gran roca cercana, con los brazos cruzados, mientras los observaba a los tres con una leve sonrisa. Llevaba más de 3 años en esta aldea y había visto crecer a estos niños ante sus propios ojos. Ver sus felices sonrisas lo llenaba de orgullo. Orochimaru, ese tipo, es realmente excepcional, murmuró Jiraiya para sí mismo. De verdad logró construir un lugar como este él solo. Chana, sentada a su lado, asintió. Sí. De no ser por él, no me imagino cuál habría sido mi destino, dijo en voz baja. Chana, que ya tenía 20 años, no era especialmente llamativa, pero irradiaba una calidez y una amabilidad reconfortantes. Su actitud tranquila y amable podía tranquilizar a cualquiera. Jiraiya la miró y sonrió, a punto de decir algo, cuando, zas. Zas. El sonido de pasos apresurados lo interrumpió. Giró la cabeza bruscamente hacia el ruido y, a lo lejos, vio una figura con un abrigo morado, corriendo hacia la aldea a toda velocidad. Jiraiya entrecerró los ojos, abriéndose un poco al reconocerlo. Espera, Tsunade. La figura se detuvo bruscamente, aterrizando con firmeza frente a él. Era, efectivamente, Tsunade. La llegada repentina hizo que los clones circundantes se tensaran y se prepararan para la acción, pero Chana rápidamente levantó una mano, indicándoles que se retiraran. ¿Tsunade? ¿Qué haces aquí?, preguntó Jiraiya, todavía sorprendido. Tsunade no perdió el tiempo. Ignorando a los clones a su alrededor, miró fijamente a Jiraiya y preguntó, ¿dónde está Orochimaru? Está aquí. Jiraiya parpadeó, aún asimilando su repentina llegada. Él estuvo aquí antes, pero, ¿dónde está?, interrumpió con tono urgente, cortando a Jiraiya a mitad de la frase. Su intensidad hizo que Jiraiya tragara saliva instintivamente. Tsunade, cálmate, solo respóndeme. Espetó Tsunade con voz cortante. Se fue hace 3 días, balbució finalmente Jiraiya, todavía sorprendido por su arrebato. ¿Izquierda? Tsunade se congeló por un momento, frunciendo el ceño. Jiraiya asintió rápidamente. Sí, se fue al suroeste. Se llevó a alguien con él. ¿Alguien? La mirada penetrante de Tsunade se clavó en él. ¿Qué clase de persona? Jiraiya se rascó la barbilla, intentando recordar. Una mujer. Llevaba gafas y parecía muy refinada, incluso elegante. Tenía la misma presencia serena que Chana, dijo, señalando a la chica a su lado. La expresión de Tsunade se ensombreció al posar la mirada brevemente en Chana. Ese bastardo, murmuró en voz baja. Jiraiya, intuyendo a dónde se dirigían sus pensamientos, levantó rápidamente las manos. Tsunade, no pasa nada entre ellos. De verdad. Tsunade, sin embargo, lo desestimó con un gesto de desdén. Ahórratelo. No necesito que lo defiendas. Solo dime exactamente cómo se fueron y qué pasó. Jiraiya suspiró, sin ver salida. A regañadientes, relató los detalles de la partida de Orochimaru. Al terminar, Tsunade frunció el ceño. ¿Entonces dices que se llevó a 20 subordinados? Así es, confirmó Jiraiya. ¿Y no tienes idea de hacia dónde se dirigían? No lo dijo, admitió Jiraiya encogiéndose de hombros. Tsunade asintió, visiblemente insatisfecha, pero resignada. Entendido. Gracias. Cuídate, Jiraiya. Espera, ¿ya te vas? No necesitas descansar. No hay tiempo, respondió Tsunade secamente. Antes de que Jiraiya pudiera decir algo más, Tsunade desapareció en un instante, su velocidad lo dejó sin palabras. ¿Qué pasa con esos dos últimamente?
murmuró, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Al oeste de Konoha, cerca de la frontera con el País del Fuego, Orochimaru y Nono estaban explorando ubicaciones para un nuevo laboratorio subterráneo. Con el orfanato de Nono ya establecido, el laboratorio de Orochimaru estaba casi operativo. La mayor parte de la construcción había sido realizada por 20 clones, y Nono no tendría que preocuparse por el proceso de clonación. Su trabajo simplemente sería supervisar las instalaciones, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Esta fue una tarea más sencilla que la de Chana, ya que no había armería involucrada. El rol de Nono era supervisar un solo laboratorio de clonación, una tarea que se adaptaba perfectamente a su experiencia médica. A diferencia de Chana, quien tardó casi medio año en dominar la tecnología, Nono solo necesitó un mes para aprender todo lo que Orochimaru le enseñó. Su mente aguda y su experiencia la convertían en la candidata ideal. Mientras caminaban fuera del orfanato, la voz ronca de Orochimaru rompió el silencio. Los clones no necesitan alimento, solo necesitan una cámara de nutrientes para mantenerse, explicó. Con la tecnología que traje de la Tierra del Sonido, podrán producir la mayoría de los alimentos y medicamentos que necesitan localmente. Mientras ninguna aldea ninja importante ataque este lugar, podrán cuidar a un gran número de personas. Es cierto, asintió Nono, mirándolo. Señor Orochimaru, aunque llevo un tiempo involucrado en esto, su visión me sigue pareciendo increíble. Usted es realmente una persona extraordinaria. Basta de halagos, dijo Orochimaru, despidiéndola con un gesto de desdén. Dejo este lugar en tus manos. No me decepciones. Puedes contar conmigo, dijo Nono, haciendo una reverencia respetuosa. Orochimaru asintió, dándole algunas instrucciones finales antes de darse la vuelta para irse. El laboratorio subterráneo era amplio, con espacio para aproximadamente 200 cámaras de incubación, suficientes para producir 200 clones cada 6 meses. Con Nono supervisando las operaciones, Orochimaru confiaba en el éxito del laboratorio. Pero justo cuando se giraba para irse, una voz aguda cortó el aire. Orochimaru. El grito repentino lo hizo detenerse. Un instante después, una mancha púrpura surgió de detrás de una roca cercana, acortando la distancia en un instante. Tsunade. Su puño voló hacia él con una fuerza devastadora antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Estallido. El puñetazo le dio de lleno en el pecho y lo hizo volar hacia atrás. Choque. 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 El cuerpo de Orochimaru se estrelló contra varios árboles grandes antes de detenerse finalmente. Señor Orochimaru. No, que no había ido muy lejos, inmediatamente gritó alarmado y corrió hacia él. Mientras tanto, Tsunade se quedó congelada, con el puño todavía cerrado. Ese impacto, fue real, murmuró, con incredulidad en el rostro. ¿De verdad, lo golpeé? Capítulo 214. Auge. Se elevó una bocanada de humo blanco y el aire se llenó de tensión. Zumbido. De entre el humo, emergió la figura de Nono. Su capa y atuendo informal habían desaparecido, reemplazados por un elegante y práctico atuendo. Ahora vestía un chaleco, una espada ninja atada a la espalda, una bolsa de herramientas en la cintura y guanteletes en las manos. Se agachó, con la rodilla derecha doblada y la pierna izquierda estirada tras ella, con el cuerpo en posición de alerta como un depredador. Su mano derecha aferró la empuñadura de la espada a su espalda, mientras que la izquierda se ajustó las gafas antes de plantarse firmemente en el suelo para mantener el equilibrio. Nono se interpuso entre Orochimaru y Tsunade, con la mirada fría fija en la mujer que tenía delante. Su corazón se aceleró. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo pudo haberle lanzado un ataque sorpresa al señor Orochimaru? Por otro lado, Tsunade estaba igual de aturdida. Su puño aún le hormigueaba por el impacto. ¿De verdad lo había golpeado? Con la fuerza de Orochimaru, un golpe tan directo debería haber sido imposible. Incluso si el puñetazo hubiera impactado, la sensación no habría sido tan real. La duda y el pánico se arremolinaban en la mente de Tsunade. Sabía lo devastador que había sido su golpe, suficiente para derribar a un tigre con facilidad. Sin embargo, Orochimaru lo había recibido de frente. Al darse cuenta del daño que pudo haber causado, Tsunade sintió un nudo en el estómago de culpa. Instintivamente, dio un paso adelante, con la intención de comprobar el estado de Orochimaru. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un destello de acero brilló ante sus ojos. La espada ninja de Nono estaba desenvainada, y la hoja brillaba fríamente mientras bloqueaba el paso de Tsunade. Los instintos de Tsunade se activaron y dio un paso atrás. Su mirada se endureció. La voz de Nono era fría e inflexible.
Seas quien seas, no dejaré que te acerques ni un paso más al señor Orochimaru. Estoy tratando sus heridas. Hazte a un lado. Dijo Tsunade bruscamente, con la voz alzada con urgencia. ¿Tratar sus heridas? La mirada penetrante de Nono permaneció inmóvil, su incredulidad era evidente. Te digo que te muevas. Gritó Tsunade, y su paciencia se agotó rápidamente. Sin esperar respuesta, se lanzó al aire. Auge. Su pie se estrelló contra el suelo donde Nono había estado, abriendo grietas que se extendían por la tierra. La fuerza bruta del ataque explotó hacia afuera, obligando a Nono a esquivarlo a toda prisa. Nono no era una especialista en combate, era una espía, y en términos de habilidad de combate, ni siquiera estaba a la altura de un Chunin promedio. Era imposible que pudiera enfrentarse a Tsunade, una de las Sannin legendarias. La fuerza de la patada la dejó conmocionada. Esta mujer, es increíblemente fuerte. Mientras Nono rodaba hacia un lado para evadirlo, se dio cuenta con una sensación de hundimiento que Tsunade ya había acortado la distancia con Orochimaru. Maldición. Nono apretó los dientes con frustración, maldiciendo su propia debilidad. Pero no había tiempo para pensarlo. Se puso de pie de un salto, sacando 3 agujas de plata de su bolsa. Aunque sabía que no podía derrotar a Tsunade, tenía que intentar algo, cualquier cosa, para proteger a Orochimaru. Pero justo cuando levantó el brazo para lanzar las agujas, se quedó paralizada. Tsunade no atacaba a Orochimaru. Estaba arrodillada junto a él, con las manos brillando ligeramente de un verde intenso mientras aplicaba ninjutsu médico. ¿Qué pasa? Nono se quedó mirando, con la mente acelerada. ¿Lo está curando? Su aguda mirada escrutó los movimientos de Tsunade. Como ninja médica experta, Nono supo que la mujer realmente estaba realizando primeros auxilios. Ella lo golpeó, y ahora lo está curando. A medida que la confusión de Nono aumentaba, su mirada volvió al rostro de Tsunade. De repente, lo reconoció. El rostro, la fuerza, la técnica, todo encajó. ¿Tú, eres Tsunade-sama? Su voz transmitía una mezcla de sorpresa y vacilación. Había visto a Tsunade antes, aunque de lejos, hacía muchos años. Pero la idea de que fuera ella ni siquiera se le había pasado por la cabeza a Nono en el calor del momento. ¿Sí? Espetó Tsunade, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Tienes un botiquín de primeros auxilios? Ese sí, lo hago. Balbuceó Nono, aún procesando la situación. Entonces tráemelo. Ahora. De inmediato. El intercambio fue rápido y eficiente, ya que ambas mujeres se concentraron en la tarea en cuestión. Las manos de Tsunade brillaron con más intensidad mientras intentaba estabilizar a Orochimaru. Su voz temblaba con una mezcla de ira y preocupación mientras lo regañaba. Orochimaru, idiota. Podrías haber esquivado ese puñetazo, ¿por qué no lo hiciste? Orochimaru, tendido en el suelo con la respiración entrecortada, logró sonreír con sorna a pesar del dolor. Tranquila, Tsunade. Estás exagerando. Exageras. Tsunade lo fulminó con la mirada, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Si te hubiera golpeado más fuerte, ya estarías muerto. ¿Por qué no lo esquivaste? ¿Esquivar? ¿De ti? Preguntó Orochimaru con voz áspera, débil pero con un toque de humor irónico. Eso no te habría calmado, ¿verdad? Tsunade se quedó paralizada un instante, atónita por su respuesta. ¿Quieres decir que, dejaste que te golpeara? La leve sonrisa de Orochimaru se ensanchó un poco, aunque aún le goteaba sangre por la comisura de la boca. Quizás, eres increíble. Siseó Tsunade, con la voz quebrada mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Todo esto es culpa mía, no debería haber. Deja de llorar, interrumpió Orochimaru con voz cansada pero firme. No me estoy muriendo. Solo, arregla los huesos. El resto, sanará solo. ¿Cierto? Tsunade sollozó, sacudiendo la cabeza mientras intentaba concentrarse. Sí, claro. Una poción de recuperación ayudaría. Sus manos se detuvieron mientras rebuscaba en sus bolsillos. Al darse cuenta de que no había traído ninguno, gimió de frustración. Maldita sea, no me he traído una. Orochimaru, ¿dónde guardas tus pociones? Yo, no tengo uno aquí, admitió Orochimaru débilmente. Yo voy. Intervino de repente Nono, que estaba cerca. Sin esperar respuesta, corrió hacia el orfanato a buscar provisiones. Solo aguanta, murmuró Tsunade, colocando con cuidado los huesos de Orochimaru con precisión. Realmente no necesitas la poción, dijo Orochimaru en voz baja, su voz aún débil. Sí que lo tienes. Espetó Tsunade, y luego hizo una pausa.
Su mirada penetrante se dirigió a sus heridas, con las manos congeladas a mitad del movimiento. Espera, tus células. Abrió los ojos de par en par. Tienes el cuerpo de sabio, ¿verdad? Orochimaru no respondió verbalmente, simplemente le dio un leve asentimiento. ¿Cómo lo lograste? Murmuró Tsunade, desconcertada por un momento. Pero negó con la cabeza rápidamente. No importa. Me centraré en curarte por ahora. Para cuando Nono regresó con la poción de recuperación, Tsunade había terminado de curar los huesos de Orochimaru. Gracias a sus habilidades regenerativas, su cuerpo ya estaba empezando a recuperarse. Tsunade-sama, esto es, capítulo 215. Al ver la rápida recuperación de Orochimaru de sus heridas, Nono no pudo ocultar su sorpresa. Pero luego lo pensó. Orochimaru había creado pociones de recuperación y había sido pionero en la tecnología de clonación. Comparado con esas hazañas, la capacidad de reparar sus propios huesos no parecía tan imposible. Al darse cuenta de esto, Nono se recompuso rápidamente. Eran las 7 de la tarde en el orfanato. Este orfanato recién fundado seguía vacío, sin nadie viviendo allí aparte de Nono. La mayoría de las habitaciones permanecían vacías, salvo una habitación de invitados iluminada por la tenue luz de una vela. Dentro, Tsunade estaba sentada junto a la cama, con la mirada fija en Orochimaru, que yacía allí con un comportamiento tranquilo. Sentía emociones contradictorias. Al recordar lo imprudente y desdeñoso que había sido Orochimaru antes, quiso golpearlo de nuevo. Pero al recordar cómo ni siquiera había intentado esquivar sus ataques, permitiéndose recibir todo el peso de su fuerza, una punzada de miedo la invadió. Dos sentimientos completamente opuestos luchaban dentro de ella, dejándola profundamente perturbada. ¿Cómo me encontraste, Tsunade? Preguntó de repente Orochimaru, con su voz tranquila rompiendo el silencio. Tsunade salió de sus pensamientos. Fui a la aldea del sonido. Jiraiya me dijo dónde podrías estar, admitió. Su voz era más baja de lo habitual y evitó la mirada de Orochimaru, agobiada por la culpa de su anterior arrebato. ¿Jiraiya? Orochimaru arqueó una ceja. Solo sabía la dirección general en la que salí, no mi ubicación exacta. Hizo una pausa y luego continuó. ¿Cuánto tardaste en encontrarme? 1 mes y medio, respondió Tsunade después de una breve vacilación. ¿1 mes y medio? Orochimaru guardó silencio un momento y luego dejó escapar un pequeño suspiro de exasperación. ¿Así que pasaste todo ese tiempo buscándome solo para golpearme un par de veces? Solo quería hacerte entrar en razón. Y además, ni siquiera intentaste esquivarme, replicó Tsunade, recuperando la confianza. Y no pienses ni por un segundo que te voy a perdonar solo por eso. ¿Ah? ¿Y entonces qué planeas hacer? Preguntó Orochimaru con tono ligero. Tsunade abrió la boca para responder pero vaciló, incapaz de encontrar una respuesta. ¿Qué podía hacerle realmente? Lo había golpeado, le había gritado y había desahogado su frustración. Sin embargo, a pesar de todo eso, la idea de cortar lazos con él nunca se le cruzó por la cabeza. Después de todo lo que habían pasado juntos a lo largo de los años, unos pocos desacuerdos o peleas no bastaron para romper su vínculo. Aún no lo he decidido, dijo finalmente Tsunade con voz firme. Pero me debes esto, y no voy a dejar que lo olvides. Orochimaru sonrió levemente. Bien. Piensa que te debo una. Tsunade pareció satisfecha con su respuesta. Orochimaru, mientras tanto, se frotó la zona donde ella lo había golpeado antes, luego se incorporó con las manos y se sentó erguido en la cama. ¿Estás herida? Tsunade comenzó a decir, pero Orochimaru la interrumpió. No es nada. Tsunade frunció el ceño, pero luego su expresión cambió al pensarlo de nuevo. Hablando de eso, no tuve oportunidad de preguntarte antes, ¿cómo conseguiste el cuerpo de sabio? No eres de mi clan, ¿verdad? Orochimaru parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. Dios mío. Nosotros dos, ni lo pienses. La interrumpió Orochimaru, despidiéndola con un gesto antes de que pudiera continuar. Aunque rastreáramos nuestra ascendencia 1000 años atrás, no habría forma de que estuviéramos emparentados. Pero, este tipo de habilidad, la voz de Tsunade se apagó. Con mis habilidades de investigación, lograr algo como el cuerpo de sabio no está fuera de mi alcance, respondió Orochimaru casualmente, ignorando sus preocupaciones. El tiempo tiene la capacidad de calmar la ira, y para Tsunade, ocurrió lo mismo. Tras pasar un tiempo con Orochimaru, su furia inicial comenzó a desvanecerse. Sin embargo, cuando vio a Orochimaru caminando junto a Nono, algo en su interior se reavivó.
No eran celos exactamente, sino una irritación inexplicable. Aunque Orochimaru y Nono no habían mostrado la menor intimidad, seguía molestándola. Así que no se contuvo cuando le dio un puñetazo antes. Incluso a ella le sorprendió que Orochimaru no hubiera esquivado su golpe. Aunque su cuerpo parecía ileso, el hecho de haber recibido el golpe voluntariamente la dejó con una extraña mezcla de culpa y confusión. Luego estuvo la reacción de Nono, como ella pareció intervenir defensivamente, como si estuviera protegiendo a Orochimaru. «Orochimaru, ¿crees que tengo mal carácter?», preguntó Tsunade de repente con voz cortante. Orochimaru la miró perplejo. «¿Cuándo dije eso? Además, ¿no siempre has tenido este temperamento?». «Solías pensar que era molesta», murmuró, ahora con un tono más suave. «Solo pensé que eras molesto porque siempre hacías las mismas preguntas», respondió Orochimaru sin rodeos. «Como Sannin, ¿no te parece un poco tedioso estar siempre pendiente de los dramas de pareja? Solo estaba tratando de demostrarte que me importas». «¿Te importa?». Orochimaru suspiró, negando con la cabeza. «Dejémoslo ya, Tsunade. No tiene sentido alargar más el asunto». Tsunade dudó un momento y asintió a regañadientes. «De acuerdo. Pero, ¿podrías al menos decirme cuándo volverás a la aldea? Todavía tengo asuntos pendientes aquí. Tardaré al menos unos meses más». «Deberías volver mañana», dijo Orochimaru con firmeza. «¿Mañana? Quiero quedarme aquí 2 días más», protestó Tsunade. «Haz lo que quieras. Entonces quiero que te quedes conmigo». Esa noche, ambos conversaron extensamente, pero Orochimaru nunca explicó cómo había obtenido su cuerpo de sabio. Tsunade no lo presionó más, pues comprendía que algunos secretos era mejor no revelarlos. A la mañana siguiente, Tsunade convenció a Orochimaru de quedarse con ella en el orfanato durante 2 días. Durante ese tiempo, pasó la mayor parte del tiempo charlando con Nono, algo que dejó a Orochimaru un poco perplejo. Aún así, no le dio demasiada importancia. A la tercera mañana, cuando todos se preparaban para separarse, Orochimaru tomó a Nono aparte. «Señor Orochimaru, ¿necesita algo?», preguntó Nono con un tono educado pero curioso. «Se me acaba de ocurrir algo», dijo Orochimaru con voz tranquila. «Cuando estabas en tu última misión de infiltración, ¿no habrías guardado mapas de Suna e Iwa?». «¿Mapas?», repitió Nono. «Sí. Deberías tenerlos, ¿verdad?». «Por supuesto», confirmó Nono sin dudarlo. Tomó un tubo de bambú atado a su cintura y se lo entregó. «Siempre llevo mapas conmigo. Si los necesitas, son tuyos». Orochimaru no dijo nada, abrió el tubo y sacó el mapa. Lo examinó brevemente antes de fruncir el ceño. «No hay ningún cementerio marcado en este», capítulo 216. No era un espía muy hábil y experimentado. Sus misiones de infiltración no consistían simplemente en entrar en territorio enemigo. En cambio, requerían que se infiltrara en las aldeas ninja enemigas, extrayendo información crucial sin ser detectada. Considerando la estricta confidencialidad que mantenían las grandes naciones sobre las operaciones de sus aldeas ninja, misiones como estas eran inimaginablemente difíciles. No se trataba solo de infiltrarse, sino de ganarse la confianza de los shinobi enemigos, descubrir información vital y luego enviarla a su tierra natal sin ser descubierta. Este nivel de infiltración era imposible para cualquiera sin un entrenamiento riguroso y especializado. Ni siquiera Orochimaru, con todo su genio y capacidades, podría lograrlo a este nivel, todavía no. Por eso necesitaba a Nono. Su experiencia y conocimiento de Suna e Iwa la convertían en un recurso invaluable, ahorrándole muchos problemas. ¿Tumbas, un cementerio? Nono parpadeó sorprendido ante la petición de Orochimaru. Orochimaru asintió. «Sí, basta con las ubicaciones aproximadas». «Ya veo», Nono asintió con la cabeza, entendiendo, con un tono tranquilo. Como espía, una de las fortalezas de Nono era su capacidad para reprimir la curiosidad. Un ninja hábil jamás hacía preguntas innecesarias, especialmente al hablar con un superior. La petición de Orochimaru, por inusual que fuera, no ameritaba que la considerara más. «Los cementerios no son lugares importantes, así que nunca los marqué en los mapas», explicó Nono, cerrando los ojos para recordar la información. Tras un breve instante, los abrió y señaló puntos específicos en el mapa que Orochimaru tenía en la mano. «El cementerio de Suna debería estar más o menos aquí, y el de Iwa probablemente también». «Entendido», dijo Orochimaru asintiendo. Con la ayuda de Nono, no solo obtuvo la ubicación de los cementerios, sino también información valiosa sobre cómo infiltrarse en ambas aldeas.
El conocimiento de Nono incluía zonas clave que debían evitarse y personas de las que había que tener cuidado. Realmente eres un excelente espía, Nono, comentó Orochimaru con genuina admiración. No soy digno de tales elogios, respondió Nono, un poco desconcertado por el cumplido. Cada uno tiene sus puntos fuertes, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Pero de ahora en adelante tendré que dejarte las cosas en tus manos. Entendido, mi señor. Buen viaje, dijo Nono respetuosamente. Mientras Orochimaru se alejaba, Tsunade se le acercó. ¿De qué estaban hablando tú y Nono? Preguntó. No mucho. Solo le estaba pidiendo algo de información, respondió Orochimaru con naturalidad. Oh, el tono de Tsunade era neutral, pero su expresión delataba un destello de inquietud. Tsunade, separémonos aquí, dijo Orochimaru mientras se acercaban a una bifurcación en el camino. Tsunade dudó un momento, reticente. Pero luego asintió. De acuerdo. Solo, vuelve pronto. Haré lo mejor que pueda, respondió Orochimaru antes de darse la vuelta y desaparecer con un destello de la técnica de parpadeo corporal. Tsunade se quedó quieto un instante, observando el espacio vacío donde había estado. Luego, con expresión decidida, se dio la vuelta y emprendió su viaje de regreso a Konoha. Aunque la guerra ninja había terminado prematuramente tras la derrota del Kazekage a manos de Orochimaru, la paz distaba mucho de ser absoluta. Pequeñas escaramuzas y conflictos seguían surgiendo aquí y allá. Evitando los puntos de fricción entre las naciones más grandes, Orochimaru se movió a través de los países más pequeños donde había realizado intercambios en el pasado. El propósito de obtener los mapas de Nono ahora estaba claro: encontrar los restos de individuos poderosos de diferentes naciones y reunir su material genético para su investigación. Su meta final era perfeccionar el Edo Tensei, el jutsu de reanimación. Sin embargo, antes de atacar las grandes aldeas ninja para encontrar a sus más fuertes, Orochimaru necesitaba perfeccionar su técnica. Esto requería sujetos de prueba vivos, y pretendía encontrarlos en estas naciones más pequeñas. La fuerza de los resucitados dependía en gran medida de la calidad de los sacrificios empleados. En ese momento, Orochimaru tenía dos opciones principales: Zetsu blanco y clones infundidos con células del primer Hokage. Pero el Zetsu blanco era demasiado escurridizo para capturarlo, y los clones aún no contaban con una concentración suficiente de células de Ashirama. Los experimentos aún estaban lejos de completarse, lo que hacía ineficiente el uso de clones. Como resultado, Orochimaru necesitaba sujetos de prueba adecuados, individuos vivos cuyo sacrificio acercaría sus experimentos a la perfección. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, medio año había pasado. Medio año después, en Idua Ninja Village. La aldea, rodeada de imponentes montañas rocosas, era una fortaleza natural. Su ubicación la convertía en una de las aldeas ninja más seguras y defendibles del mundo, prácticamente impenetrable para las fuerzas enemigas. Sin embargo, su aislamiento también dificultaba la comunicación externa. Una noche iluminada por la luna, un invitado no invitado se acercó a la aldea ninja de Iwa. Estaba vestido con un uniforme color canela y llevaba el protector de frente de Tsunagakure, su cabello estaba atado y cubierto por un turbante diseñado al estilo de Iwa Ninja. De pie a la distancia, Orochimaru observaba la fortaleza que tenía delante, sumido en sus pensamientos. Tras una breve pausa, sacó un kunai especial y lo clavó firmemente en el suelo. Entonces, alzando los brazos, un torrente de materia oscura fluyó de sus mangas y se concentró en su espalda, formando enormes alas negras. Lanzamiento de imán. Ala celeste de arena de hierro. Esta era la técnica de vuelo del tercer Kazekage. Con un suave aleteo de alas, Orochimaru ascendió en el aire, su figura cortando el cielo nocturno. A medida que subía más alto, los edificios extensos de la villa ninja de Iwa se volvían cada vez más pequeños ante su vista. Usar esta habilidad para volar no es nada eficiente, murmuró Orochimaru para sí mismo. La técnica dependía de alterar el campo magnético circundante para lograr volar, pero cuanto más alto volaba, más chakra consumía. Si no fuera por sus reservas de chakra casi ilimitadas otorgadas por su cuerpo actual, ni siquiera consideraría usar este método para volar tan alto. Pero ahora, mientras Orochimaru flotaba en el cielo, la aldea ninja de Iwa se extendía ante él. La oscuridad de la noche ocultaba su presencia, y sus alas negras se fundían a la perfección con las sombras. A esa altura, nadie en la aldea lo notaría. Orochimaru miró hacia abajo y sacó un pequeño recipiente que contenía 4 moscas especialmente diseñadas. Estas moscas, equipadas con visión nocturna infrarroja, eran perfectas para el reconocimiento.
En cuanto a utilidad, rivalizaban incluso con las creaciones de Deidara. Soltando las moscas, Orochimaru observó cómo se desplegaba su perspectiva mientras exploraban la aldea. No tardaron en localizar el cementerio marcado por Nono. Como era de esperar, una barrera sensorial, murmuró Orochimaru, curvando ligeramente los labios. Sacando otro kunai, Orochimaru observó el área a través de la perspectiva de las moscas exploradoras, e identificó un lugar sombrío y deshabitado justo más allá de la barrera. Con un movimiento de su muñeca, el kunai del dios del trueno volador voló por el aire y se incrustó en la tierra blanda de abajo, evitando la barrera sensorial. Momentos después, la figura de Orochimaru con sus enormes alas negras apareció en la posición del kunai. Hasta ahora, las misiones de infiltración no parecen suponer un gran desafío para mí. Capítulo 217. La técnica del dios del trueno volador, un ninjutsu espacio-temporal capaz de teletransportación instantánea. Siempre que el usuario coloque una marca del dios del trueno volador en algún lugar, podrá recorrer cualquier distancia hasta ese punto. Las marcas recién talladas conservan una fuerte conexión espiritual con el usuario, permitiéndole teletransportarse sin importar la distancia. Esto fue evidente durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando Minato Namikaze usó la técnica para transportar a Terumi Mei, el quinto Mizukage, a través de varios países, en un viaje que abarcó miles de kilómetros en un instante. Sin embargo, el poder de la marca del dios del trueno volador no es permanente. Con el tiempo, su conexión espiritual con quien la usa se debilita. A medida que disminuye su poder, también lo hace el alcance de la teletransportación. En algunos casos, si la marca se vuelve demasiado débil, la conexión puede desaparecer por completo. Incluso estando junto a la marca, el usuario no la detectará a menos que la pruebe manualmente. Esta limitación fue evidente durante el ataque original del Nueve Colas, cuando Minato luchó contra Obito. La marca del dios del trueno volador que le había impuesto a Obito durante esa batalla permaneció intacta durante años, pero Minato no la reconoció hasta mucho después, confirmando su existencia solo mediante prueba y error. Volviendo al presente, el kunai de Orochimaru acababa de ser lanzado. Recién tallada y rebosante de poder, la marca del dios del trueno volador podía traspasar fácilmente las barreras sensoriales de la aldea ninja de Iwa. Estas barreras solo estaban diseñadas para detectar objetos imbuidos de chakra, pero la marca del dios del trueno volador era puramente espiritual, lo que la hacía indetectable. Usando el kunai como ancla, Orochimaru pudo infiltrarse en la aldea sin ser notado. En el mundo ninja, la defensa aérea y la capacidad de detección eran muy deficientes. Las aldeas ninja prácticamente carecían de contramedidas efectivas contra las amenazas aéreas. Esta debilidad ya había quedado expuesta en el pasado, como cuando Deidara, un simple adolescente por aquel entonces, aterrorizó a Tsunagakure con sus bombas de arcilla voladoras. A pesar de las defensas de la aldea, las superó sin ayuda de nadie y logró secuestrar a Gaara. La habilidad de Deidara para atacar desde el aire y su pericia en bombardeos lo convertían en una fuerza devastadora, similar a la de un terrorista moderno. En el mundo ninja, donde el poder aéreo estaba tan poco desarrollado, tales habilidades eran prácticamente imparables. Por lo tanto, la infiltración aérea era la forma más eficiente de entrar en una aldea ninja sin ser detectado. Orochimaru, con sus capacidades de vuelo, combinadas con las habilidades de reconocimiento de sus moscas y el poder de teletransportación de la técnica del dios del trueno volador, podía penetrar cualquier aldea con facilidad. Mientras sus alas de arena y hierro se disolvieron en la nada, Orochimaru recuperó el kunai que había lanzado y rápidamente se movió para buscar cobertura. Después de confirmar que la zona estaba despejada, comenzó su verdadero objetivo, su operación de robo de tumbas. Aunque Orochimaru era innegablemente fuerte ahora, poseía el chakra casi ilimitado del cuerpo de un sabio, así como técnicas como Susanoo y el jutsu del dios del trueno volador, no era alguien que actuara imprudentemente. El descuido en esta etapa, antes de alcanzar sus objetivos, sería desastroso. Mientras tanto, en la aldea de Konoha, bajo el suave resplandor de las luces del atardecer, se desarrolló un breve encuentro en las calles. Tsunade, ¿te gustaría tomar una copa conmigo? La voz era suave, casi invitadora. No, tengo muchas cosas que atender cuando regrese, respondió Tsunade secamente. Ya veo. Bueno, cuídate entonces. Adiós. Adiós. Tsunade asintió brevemente. Vamos, Kusina, vámonos. Los dos se alejaron y su conversación terminó tan rápido como había comenzado. Kusina, que ya tenía 12 años, caminaba junto a Tsunade, despertada por la curiosidad.
Miró hacia atrás, al hombre que le había hablado, que se alejaba. Tsunade-sama, ¿por qué siempre rechaza sus invitaciones? No estamos ocupados, ¿verdad? Tsunade frunció el ceño, con una expresión indescifrable por un instante. Luego suspiró. Es por culpa de ese tipo, Orochimaru. ¿Orochimaru-sama? Preguntó Kushina, inclinando la cabeza. Sí. A Orochimaru no le gusta. Ah, ya veo. Kushina rió levemente. Parece que de verdad escuchas a Orochimaru-sama. ¿Quién dijo eso? Espetó Tsunade con voz cortante. Creo que tiene razón. Como mujer con novio, es mejor mantener una distancia prudencial con los demás hombres. ¿En serio? Kushina parpadeó, comprendiendo a medias las palabras de Tsunade. Sus pensamientos vagaron hacia el momento en que Orochimaru la había llevado a casa. Si tocar a un hombre se pasó de la raya, ¿qué pasó esa noche? Recordaba claramente que le había tocado la pierna. ¿Eso contaba como pasarse de la raya? Espera, ¿su muslo? El recuerdo resurgió de repente, y el rostro de Kushina se sonrojó profundamente. Su mente la traicionó, reproduciendo la escena de Tsunade apoyada en un árbol, de espaldas a Orochimaru. ¿Qué me pasa? Murmuró Kushina para sí misma, avergonzada de sus propios pensamientos. Negó con la cabeza vigorosamente, apartando los recuerdos de su mente. En un sótano oscuro y aislado en otra parte del mundo, un anciano estaba sentado solo. Su cuerpo era frágil, su cabello canoso por la edad, y su único ojo visible miraba con la mirada vacía las sombras que lo rodeaban. Su postura encorvada y su rostro marchito narraban la historia de años de confinamiento en ese espacio sellado. La mayoría de la gente perdería la cordura después de pasar solo unos días en tales condiciones, pero este hombre las había soportado durante años. Madara, he vuelto, llamó una voz suavemente. Una cabeza blanca emergió del suelo, su tono inusualmente suave y femenino. Zetsu, saludó Madara sin levantar la vista. Su voz era débil, cada palabra pronunciada con visible esfuerzo. ¿Cómo está Nagato? Lo están haciendo bien, respondió Zetsu blanco. Jiraiya, de los Sannin, les ha estado enseñando ninjutsu. ¿Sannin? Se burló Madara con ligereza. Un título sin sentido. Comparado con el dios del mundo ninja, no es nada. Cierto, asintió Zetsu blanco. Pero a Nagato le conviene tener una infancia tranquila. Eso es todo lo que esperaba, murmuró Madara. Oh, por cierto, Madara, el que trajo a Nagato de regreso a su aldea, el otro miembro de los Sannin, es un personaje bastante inusual. ¿Te refieres a Orochimaru? Preguntó Madara sin dudarlo, como si el nombre ya le fuera familiar. Sí. Sus acciones son extrañas, como mínimo. Es un ninja de Konoha, pero construyó su propia aldea en secreto. No le encuentro sentido. Interesante, dijo Madara con tono sereno. ¿Has investigado su aldea? Ya he estado ahí antes, explicó Zetsu blanco. La seguridad era laxa entonces, pero últimamente hay cada vez más shinobi. Ahora es más difícil acercarse. Entonces no malgastes tus esfuerzos investigando a Orochimaru, decidió Madara. Solo concéntrate en Nagato. Entendido, dijo Zetsu blanco, hundiéndose de nuevo en el suelo. Capítulo 218. El antepasado del chakra, Otsutsuki Kaguya, creó una manifestación de su voluntad conocida como Zetsu negro. Zetsu negro manipuló a Madara Uchiha para que resucitara a Kaguya. Antes de eso, Madara había manipulado a Obito, quien a su vez engañó a Nagato para que siguiera adelante con el plan Ojo de la Luna. Toda la historia del mundo ninja estuvo plagada de una conspiración tras otra, una red interminable de manipulación. Pero Orochimaru, sabiendo la verdad detrás de todo, permaneció indiferente. Creía en un principio. Ante un poder abrumador, las conspiraciones y los planes carecían de sentido. Detener la resurrección de Madara habría sido fácil para alguien como Orochimaru. Bastaría con extraer el Rinnegan, sellarlo en una botella de poción y guardarlo en su bóveda del sistema. No se necesitarían más precauciones. Sin embargo, Orochimaru no tenía ningún deseo de tomar ese camino. La resurrección de Madara no era una prioridad para él. Para alguien como Orochimaru, que ya entendía la cronología de los acontecimientos futuros, el regreso de Madara dependía completamente de su estado de ánimo. No había razón para esforzarse por evitarlo. Emergiendo lentamente del suelo, Orochimaru ajustó su visión a la tenue luz y suspiró, su tono tenía un dejo de exasperación. Si pudiera elegir, preferiría no estar desenterrando tumbas todo el día. El Edo Tensei, o Jutsu de reanimación, requería el material genético de individuos poderosos. Robar tumbas era una necesidad.
Con su dominio del elemento tierra, nadie podía llevar a cabo esta tarea con mayor rapidez y eficiencia que Orochimaru. Podía volar, teletransportarse usando la técnica del dios del trueno volador y su habilidad en la infiltración no tenía paralelo. Aunque sus técnicas de liberación tierra no eran tan avanzadas como las de Zetsu Blanco, eran más que suficientes para el trabajo. Como mucho, Orochimaru solo necesitaba una noche para asaltar el cementerio de toda una aldea ninja. Oye, tú. ¿Qué haces aquí tan temprano? Un grito repentino interrumpió los pensamientos de Orochimaru. Se escuchó el sonido de pasos mientras 3 ninjas de Iwa se acercaban. Orochimaru, todavía vestido con el uniforme de la aldea ninja de Iwa, estaba de espaldas a ellos, por lo que aún no lo habían identificado como un intruso. Al escuchar el grito, la expresión de Orochimaru se volvió ligeramente divertida. ¿Han bajado la guardia las patrullas ahora que la guerra ha terminado? Murmuró para sí mismo. Luego, con una sonrisa burlona, añadió. Bueno, adiós. Zumbido. Orochimaru desapareció instantáneamente, dejando a los 3 ninjas de Iwa mirando al aire vacío, desconcertados. ¿Simplemente desapareció? Balbuceó uno de los ninjas, frotándose los ojos. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero el recuerdo era demasiado vívido para ignorarlo. ¿Tú también lo viste, verdad? Preguntó otro con nerviosismo. Creí que estaba viendo cosas. Imposible. ¿Cómo pudo alguien desvanecerse en el aire? No, no pudo ser un fantasma, ¿verdad? Ni se te ocurra bromear con eso. Espetó el tercer ninja con voz temblorosa. Hay que informarle esto al señor Tsuchikage de inmediato. Los 3 estuvieron de acuerdo y se apresuraron a informar del incidente. Cuando el tercer Tsuchikage, Noki, recibió la noticia, esta había adquirido un tono casi sobrenatural. Según el informe, un extraño ninja de Iwa había sido avistado cerca del cementerio de madrugada. Los 3 guardias de patrulla lo vieron, pero la figura se había desvanecido. Noki, escéptico pero cauteloso, ordenó una investigación inmediata. El departamento de límites no encontró señales de infiltración. Los guardias de las puertas de la aldea no notaron nada inusual. Incluso después de movilizar a toda la aldea para peinar la zona, no encontraron rastro de ningún intruso. La confusión se extendió entre los ninjas de Iwa. ¿Los 3 guardias habían estado viendo cosas? ¿O era realmente un fantasma? La posibilidad les provocó escalofríos en la espalda. Por supuesto, los 3 guardias de patrulla eran los más aterrorizados. No podían quitarse de la cabeza la sensación de que la figura que habían visto se parecía asombrosamente a un ninja fallecido. Sin darse cuenta del caos que había causado en Iwa, Orochimaru ya se había trasladado a Sunagakure. Al igual que antes, colocó un kunai del dios del trueno volador fuera de la aldea, se infiltró desde arriba y usó la técnica de teletransportación para evitar las barreras sin ser detectado. Con las coordenadas proporcionadas por Nono, su trabajo fue impecable. Esta vez, nadie notó su presencia. Hablando del dios del trueno volador kunai, Orochimaru había hecho algunas personalizaciones. El diseño de la marca del kunai podía modificarse según las preferencias personales. Por ejemplo, el segundo Hokage tenía un diseño único para su marca, mientras que el kunai del dios del trueno volador de Minato Namikaze tenía una distintiva forma de tridente. Orochimaru, fiel a su naturaleza, había elegido un diseño de serpiente enrollada para su marca. A diferencia de Minato, Orochimaru no dependía del jutsu del dios del trueno volador como técnica principal de combate. Por lo tanto, no invirtió en crear kunais especializados. En su lugar, usaba kunais comunes, con su marca personalizada en los mangos. Los días de saqueo de tumbas fueron monótonos, y varios más transcurrieron como un borrón. Unos días después, en la frontera entre el país del viento y el país del fuego, Orochimaru se encontraba al pie de una montaña remota. Se puso en cuclillas y juntó sus manos formando una serie de sellos. Invocación. Reencarnación del mundo impuro. Con un ruido retumbante, 2 ataúdes verticales salieron del suelo. La puerta del primer ataúd tenía caracteres negros sobre fondo azul, marcados con el número 3. La puerta del segundo ataúd tenía caracteres negros sobre fondo amarillo, marcados con el número 2. Chirrido, bang. Ambas puertas del ataúd cayeron al suelo con un golpe fuerte, levantando una nube de polvo. Desde el interior emergieron 2 figuras que avanzaron con movimientos rígidos. El primero era un hombre de llamativo cabello azul oscuro, ojos amarillos y una túnica azul de Kazekage. Sus rasgos se asemejaban a los de Luchia, aunque su aura era claramente diferente. La segunda figura estaba completamente vendada, con solo un ojo visible.
Llevaba una cinta negra como protección para la frente y pantalones negros sencillos. De pie frente a Orochimaru estaban el tercer Kazekage y el segundo Tsuchikage, Mu. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Mu, mirándose las manos con incredulidad. Sus movimientos eran lentos, pero conservaba cierta consciencia. La mirada penetrante del tercer Kazekage se fijó de inmediato en Orochimaru. Tú, Orochimaru. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, dijo Orochimaru, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Señor Kazekage, ha pasado tanto tiempo. ¿Qué es esto?, exigió el tercer Kazekage. No te di mi cuerpo, así que ¿cómo? No hay tiempo para explicaciones, interrumpió Orochimaru con suavidad. De ahora en adelante, ambos son mis herramientas. ¿Herramientas? El tono del tercer Kazekage se volvió gélido. Soy el Kazekage. ¿De verdad crees que puedes reducirme a algo tan insignificante como una herramienta? ¿Kazekage? Orochimaru rió entre dientes. Eras Kazekage. Pero ya no lo eres. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no intentas mover el cuerpo y lo ves tú mismo?, sugirió Orochimaru, con voz tranquila pero impregnada de una confianza inquietante. La expresión del tercer Kazekage se torció. Orochimaru, ¿qué me has hecho? Capítulo 219. Tras la invocación del tercer Kazekage, su atención permaneció fija en Orochimaru. Al principio, no notó nada extraño en sí mismo. No fue hasta que el segundo Tsuchikage, Mu, habló que se dio cuenta de que algo andaba mal. Al girarse para mirar, reconoció al instante a la persona a su lado. ¿Tú, eres el segundo Tsuchikage del país de la tierra? ¿Acaso no tengo presencia?, respondió Mu con calma, con un tono cargado de sarcasmo. Luego dirigió su atención a Orochimaru. ¿Y tú, chico de ahí parado? ¿De qué país eres? ¿Cómo es que conoces esta técnica? Entrecerró los ojos, con una profunda sospecha en su mirada. Si no me falla la memoria, este vergonzoso jutsu fue creado por el segundo Hokage de la aldea de Konoha. Como era de esperar del segundo Tsuchikage, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Tu memoria es impecable. Mu se miró las manos, estudiando su figura. ¿Eres uno de los discípulos del segundo Hokage? No, interrumpió el tercer Kazekage. Este hombre se llama Orochimaru. Es discípulo del tercer Hokage. ¿El tercer Hokage? Sí, dijo el tercer Kazekage con amargura. Las habilidades de este tipo son muy inusuales. No solo posee la velocidad del segundo Hokage, sino que también maneja el Sharingan del clan Uchiha. Su voz se quebró al resurgir el recuerdo de su muerte, el dios del trueno volador combinado con una habilidad del Mangekyo Sharingan. La secuencia de eventos que condujo a su fallecimiento siguió siendo un motivo de frustración y confusión para él. ¿La velocidad del segundo Hokage y el Sharingan?, preguntó Mu con un destello de incredulidad. Es imposible. Como contemporáneo del segundo Hokage, Mu conocía bien sus habilidades, así como los rasgos de Uchiha. La figura pálida que tenía ante él no encajaba con ninguna de las dos descripciones. Yo tampoco lo creí, dijo el tercer Kazekage en voz baja y a regañadientes. Pero así fue como morí. Para un hombre de su estatura, la vergüenza de ser asesinado de una manera tan desconcertante pesaba enormemente sobre él. Orochimaru escuchó su conversación, con una extraña sensación despertándose en su interior. De alguna manera, cuanto más observaba la interacción de los dos ex-Kage, menos siniestra le parecía esta técnica. Quizás, en otras circunstancias, el Edo Tensei no fuera en absoluto un jutsu prohibido. Al fin y al cabo, permitía a las personas reencontrarse con quienes anhelaban volver a ver y daba a los muertos la oportunidad de decir sus últimas palabras, palabras que tal vez no hubieran tenido la oportunidad de pronunciar en vida. Pero Orochimaru rápidamente se deshizo de esos pensamientos sentimentales. Muy bien, ustedes dos, dijo, despidiéndolos con un gesto de la mano. Ya basta de charla. Los invoqué solo para comprobar la perfección de esta técnica. Ahora que lo he hecho, ya no son necesarios. Regresen a sus ataúdes. El tercer Kazekage y el segundo Tsuchikage sintieron una fuerza que los atraía, obligando a sus cuerpos a moverse contra su voluntad. Maldita sea, murmuró enojado el tercer Kazekage. Esto es exasperante, añadió Mu con tono sombrío. Auge. Las tapas de los ataúdes se cerraron de golpe, ahogando sus voces al quedar selladas en su interior. Momentos después, los ataúdes desaparecieron sin dejar rastro. Orochimaru se encontraba en el claro ahora vacío, con la mano en la barbilla mientras reflexionaba para sí mismo. Su conciencia se está recuperando bien, pero aún les falta fuerza. ¿Necesitaré sacrificios de mayor calidad para avanzar con esto?
El Edo Tensei, un jutsu que manipula a los muertos, se había ganado la reputación de ser una técnica despreciable y siniestra. Ni siquiera Tobirama Senju, su creador, había escapado al estigma que lo caracterizaba. Pero a Orochimaru no le inmutaban tales etiquetas. En todo el mundo ninja, nadie sospechaba que dominara este jutsu. Aparte de Danzo, solo Mu y el tercer Kazekage conocían su existencia. Estaba seguro de que cuando alguien se diera cuenta del alcance de sus planes, ya sería demasiado tarde para intervenir. De vuelta en Konoha, en la Tierra del Fuego. Orochimaru había regresado a la aldea después de completar su última ronda de experimentación. Aún no había atacado Kumon ni Kirigakure debido a la falta de información sobre sus operaciones internas. Infiltrarse con éxito en esas aldeas requeriría una planificación más meticulosa. Por ahora, su regreso a Konoha tenía dos propósitos. El viaje desde el país de los ríos había sido tranquilo, lo que le hacía conveniente pasar por allí, y necesitaba más células del primer Hokage para seguir refinando sus clones. Siempre estás huyendo a algún lado, Orochimaru. Esto fue lo primero que dijo Danzo al verlo. Los dos estaban actualmente dentro de la sede de Root, sentados uno frente al otro en la oficina poco iluminada. Para Danzo, las frecuentes ausencias de Orochimaru eran sumamente irritantes. En tiempos de paz, era prácticamente imposible localizarlo, lo que a Danzo, como su superior, le resultaba profundamente insatisfactorio. ¿Qué pasa?, preguntó Orochimaru con tono desinteresado. ¿Qué quieres decir con qué pasa?, preguntó Danzo bruscamente. Tus experimentos, claro. ¿Cómo puedes investigar bien si siempre andas de un lado a otro? No te apresures a juzgar, respondió Orochimaru con indiferencia. He estado viajando para recopilar ideas para nuevos proyectos de investigación. Danzo frunció el ceño pero no interrumpió. Orochimaru continuó. Ya completé los proyectos que me pediste. Sueros de mejora genética, trasplante de Sharingan, integración celular del primer Hokage. Incluso ayudé a Konoha a desarrollar el fluido de reparación genética y el prototipo de herramientas científicas ninja. Así que dime, ¿en qué más podría quedarme trabajando? Danzo hizo una pausa, considerando las palabras de Orochimaru. Entonces, ¿has encontrado algún nuevo proyecto de investigación? Todavía no, admitió Orochimaru con tono despreocupado. Encontrar nuevos rumbos requiere inspiración. Estas cosas no se pueden apresurar. Aunque la respuesta de Orochimaru fue en parte inventada, no era del todo falsa. Una investigación innovadora a menudo requería una chispa de perspicacia. Danzo reflexionó un momento antes de volver a hablar. Si lo que te falta es inspiración, entonces concéntrate en investigar la liberación de madera mientras tanto. ¿Liberación de madera? Orochimaru levantó una ceja. Así es, dijo Danzo. ¿No dijiste antes que es posible crear usuarios del elemento madera incluso sin mi método? Orochimaru asintió lentamente. Sí, es posible. Pero los resultados son inferiores a los de la liberación de madera auténtica, y el proceso lleva mucho tiempo. Eso no importa. Encontraremos un grupo de niños y los entrenaremos para desarrollar el elemento madera como fuerza de apoyo. El tiempo no es un problema. Orochimaru frunció el ceño levemente pero guardó sus pensamientos para sí mismo. Después de un momento, cedió. De acuerdo. Pero no tengo tiempo para reunir niños yo mismo. No tienes que preocuparte por eso, dijo Danzo con frialdad. Yo me encargo. La actitud indiferente de Danzo le provocó escalofríos a Orochimaru. En un mundo donde las vidas humanas solían considerarse desechables, los experimentos con seres vivos se habían normalizado de forma inquietante. Incluso Tobirama Senju, el segundo Hokage, realizó experimentos similares en vida. Con un suspiro silencioso, Orochimaru asintió. Muy bien. Pero idealmente, los niños utilizados para esta investigación deberían ser menores de 5 años. Lo entiendo, respondió Danzo con calma e indiferencia. Capítulo 220. La modificación genética es una técnica científica capaz de alterar los genes humanos en su núcleo. Orochimaru ya había demostrado su eficacia en la serie original mediante sus experimentos con Yamato. Si bien no era particularmente profunda para él, para la persona promedio, era una tecnología que desafiaba las leyes naturales y la ética humana. Después de todo, estos experimentos requerían sujetos vivos, y en la mayoría de los casos, niños. Para el observador común, tales prácticas representaban una grotesca distorsión de la moral. Pero a Orochimaru no le importó. Para él, esto ya no era un experimento, sino simplemente un proceso de producción en masa de un ejército de elemento madera. ¿Fracasos?
No habría ninguno, a menos que el sujeto ya estuviera en fase terminal. El resultado de este procedimiento estaba casi garantizado. Kato-dan. Cuando la tarde caía y Orochimaru regresaba del cuartel general Raíz, hizo una pausa y frunció el ceño ligeramente al ver una figura familiar de cabello blanco afuera de una tienda de dango en la distancia. ¿No se suponía que este hombre estaba muerto? En memoria de Orochimaru, Kato-dan había muerto durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Pero ahora que la guerra había terminado mucho antes de lo debido, allí estaba, sano y salvo. ¿Acaso mi intervención para terminar la guerra antes de tiempo cambió su destino? Se preguntó Orochimaru. ¿O fue porque Tsunade se quedó a su lado esta vez? Quizás ambas cosas. Estos pensamientos se arremolinaban en su mente mientras trataba de darle sentido a este giro inesperado de los acontecimientos. Señor Orochimaru. Jaja, has vuelto. Una voz alegre interrumpió sus pensamientos. Orochimaru se giró y vio una pequeña figura pelirroja corriendo hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Kushina saltó a sus brazos con una amplia sonrisa. Kushina. Orochimaru se quedó paralizado por un momento, sorprendido. Si bien no era inusual que Kushina tuviera una buena impresión de él después de todo, él la había salvado deliberadamente durante el intento de secuestro por parte de los ninjas de la nube, su comportamiento ahora era mucho más cariñoso de lo que había anticipado. ¿A qué viene esta cercanía? Reflexionó Orochimaru. Kushina, ¿estás sola? Preguntó, sonriendo levemente mientras extendía la mano para alborotar suavemente su brillante cabello rojo. Ajá. ¿No tienes con quién más jugar? ¿Otras personas? Kushina ladeó la cabeza, confundida. No, no tengo amigos en Konoha. ¿Sin amigos? Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente mientras la observaba. A diferencia de Naruto en el futuro, Kushina era una Jinchuriki en tiempos de guerra, lo que significa que su libertad estaba severamente restringida. Incluso después de graduarse, solo podía aceptar misiones de rango D, sin traspasar las murallas de la aldea. Sus compañeros la evitaban por su inusual cabello rojo, y ella misma no tenía ningún interés en relacionarse con quienes la marginaban. Normalmente, alguien como Minato se habría hecho amigo de ella, pero debido a la interferencia de Orochimaru, sus caminos no se habían cruzado. De hecho, Kushina parecía no tener ninguna intención de acercarse a Minato. Entonces, sin darme cuenta también alteré su destino. Orochimaru se dio cuenta, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Por qué no vienes a mi casa? Ofreció casualmente. ¿En serio? De acuerdo. Sonrió Kushina, con una emoción palpable. Por lo general, una diferencia de edad de 13 o 14 años entre dos personas crearía una brecha generacional casi insuperable, especialmente entre un hombre y una niña. Aquella noche, cuando la salvó del ninja de la nube, claramente dejó una marca indeleble en ella. Quienquiera que la haya salvado esa noche ocupará un lugar especial en su corazón, especialmente porque Orochimaru había fomentado deliberadamente esta conexión después. Y ahora, esta misma chica era el Jinchuriki de 9 colas. La mirada de Orochimaru se volvió contemplativa mientras observaba a Kushina jugando con un par de auriculares inalámbricos en su escritorio. La idea de obtener el 9 colas le había pasado por la cabeza hacía tiempo, pero las complicaciones que causaría lo hicieron dudar. Separar una bestia con cola de su anfitrión era un proceso fatal, y por mucho que Orochimaru persiguiera sus ambiciones sin vacilar, la idea de dejar morir a Kushina de esa manera le parecía un desperdicio. Por lo que recordaba, no había ningún método para extraer de forma segura una bestia con cola de su anfitrión sin matar al Jinchuriki, a menos que usara el jutsu de reencarnación prohibido para intercambiar su vida por la de ella, o la reabasteciera con otra bestia con cola inmediatamente después de la extracción. Ninguna de esas opciones le atraía. Lo primero era imposible. Orochimaru no estaba dispuesto a sacrificar su vida por nadie. En cuanto a lo segundo, frustraba el propósito de eliminar al 9 colas desde el principio. Además, la trayectoria actual de Kushina parecía indicar que no formaría ningún vínculo con Minato. Sin su conexión, la existencia de Naruto ya no estaba garantizada. Incluso si Naruto hubiera nacido, probablemente no sería el Naruto que Orochimaru recordaba. Podría carecer de su conexión con el clan Uzumaki, o incluso con el propio 9 colas. Fue fascinante cómo un único cambio podía repercutir en tantas vidas. El efecto mariposa realmente funciona de maneras misteriosas, pensó Orochimaru con una expresión divertida. Orochimaru. Orochimaru. Una voz familiar interrumpió su hilo de pensamientos.
Girándose hacia la fuente, Orochimaru vio a Tsunade acercándose. «Yo abriré la puerta», exclamó Kushina, saltando de la silla y corriendo a abrirla. Momentos después, Tsunade entró, su expresión era una mezcla de molestia y alivio. «Ni siquiera me dijiste que habías vuelto», lo regañó mientras caminaba hacia él. Más tarde esa noche, en la tranquilidad del dormitorio de Orochimaru, los dos yacían uno al lado del otro. Tsunade, con las mejillas sonrojadas, se giró hacia él con una mirada inquisitiva. «Orochimaru, ¿qué pasa? Acabamos de terminar, y ahora estás ahí tirado como si tuvieras la mente en otra parte». «No es nada», respondió Orochimaru con naturalidad. «Por cierto, ¿cómo está Nawaki?» La expresión de Tsunade se suavizó. «Lo está haciendo bien. Ya es un jonin hecho y derecho. Es capaz de valerse por sí mismo. Es así». Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente, sus pensamientos se alinearon con una decisión que había estado considerando. Tsunade se incorporó sobre un codo, observándolo con curiosidad. «Oye, ahora que has vuelto, ¿no estarás planeando escaparte otra vez?» «Por ahora», respondió Orochimaru antes de hacer una pausa. Luego, casi abruptamente, añadió. «Tsunade, casémonos». «¿Qué?» Tsunade parpadeó, aturdida. Este no era como el Orochimaru que ella conocía, el que solía ignorarla o cambiar de tema cuando el tema se volvía demasiado personal. «¿Hablas en serio?», preguntó vacilante. Orochimaru asintió levemente. «Puede que parezca repentino, pero soy sincero. Para demostrártelo, déjame mostrarte algo». «¿Qué es?» «Vístete primero». Confundida pero intrigada, Tsunade se vistió rápidamente. Orochimaru hizo lo mismo, poniéndose su túnica. «Vámonos», dijo, levantándola en sus brazos. Tsunade se sobresaltó al principio. Hacía mucho que no la abrazaba así. Antes de que pudiera reaccionar, el paisaje cambió. La oscuridad los envolvió mientras el viento impetuoso llenaba sus oídos. Instintivamente miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaban en el suelo. Al mirar más de cerca, notó las enormes alas negras en la espalda de Orochimaru, agitándose suavemente mientras flotaban en el aire. ¿Tú puedes volar?», exclamó Tsunade con un tono de incredulidad.